las cosas. Así que hoy vamos a ver varias cositas, ¿vale? El tema 5 es la ley de Jesús y lo primero que miraremos es los evangelios, ¿vale? Vamos a definir claramente qué son, cuántos hay y entender un poco más de los evangelios. Y luego vamos a hablar del libro de Mateo, ¿vale? Que es el primer evangelio. Hablaremos del propósito, hablaremos de los pasos de Jesús. Hay gente muy lista, mucho más que yo, que han decidido, vamos a dividir la vida de Cristo en 5 pasos, ¿vale? Y esos 5 pasos nos llevará al primer paso, que es la infancia, ¿vale? Así que eso es un poco lo que vamos a hacer hoy, entender lo que son los evangelios y luego ya entrar y hablar un poco de uno de esos evangelios y en específico la parte de su infancia y de ese evangelio. ¿Está claro? ¿Vale? Creo que es sencillo hoy, creo que tendremos muchas. Y de hecho, hoy a lo mejor tenéis muchas preguntas que no contestaré porque les tocarán a Marcos, Lucas y Juan, ¿vale? Yo hablaré de Mateo y voy a intentar de quedarme ahí. Qué difícil es, pero lo vamos a intentar y lo conseguiremos, ¿vale? Así que primero, definición de los evangelios. Marcelo, que sabe griego, nos va a pronunciar esta palabra que está ahí arriba. Vale, broma, Marcelo no sabe griego, ¿vale? La palabra evangelio proviene del griego evangelión, ¿vale? No sé cómo se dice bien en griego, pero ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, por eso hay el periódico de las noticias. ¿Y qué significa? Eu significa bueno, ¿vale? Esa primera parte ahí, el eu de lo griego. Y ángelos, que es igual a mensajero o noticia, ¿vale? Y de ahí también viene la palabra ángel, por eso en paréntesis. Así que evangelio significa buenas noticias, ¿vale? Buena noticia. Y es curioso entender que en esta época, ¿quién reina? ¿Quién domina el mundo? ¿Cuál imperio? Los romanos. Satanás está por ahí, pero me refería a el reino, digamos, más humano. Reina el imperio romano. Y en esta época ya sabemos que todo el mundo estaba hablando griego, se extendió el griego, ¿acordáis? Y la palabra evangelión se utilizaba para anunciar eventos civiles importantes o el nacimiento de un heredero al trono, o, como buenos romanos, anunciar una victoria en batalla, ¿no? Habían peleado contra todo el mundo, habían ganado un montón, pues cada vez que ganaban, evangelión, ¿no? Entonces, por eso la imagen ahí de el periódico, evangelión, buenas nuevas, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo porque ellos que hicieron al escribir evangelios, pues adoptaron la misma palabra para que se entendiese para esa época qué significaba. Y esto puede ser pregunta de examen, ahí lo dejo caer. ¿Qué hacen los evangelios? Pues narran muy importante, 4 cosas: nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? ¿Vale? Esas 4 cosas las iremos recordando durante la lección de hoy, pero narran esas 4 cosas de la vida de Jesús, ¿vale? Muy importante, lo decimos todos juntos en voz alta, narra su nacimiento, vida, muerte y muy bien. Entonces, si esto fuese un evangelio de nosotros, solo saldría nacimiento, vida, muerte. Pero como es Jesús, sale también resurrección. Lo pillas, ¿no? Vale. Y quiero dejar muy claro una cosa. Nosotros tenemos la costumbre de decir los evangelios. ¿Por qué? Ahora lo ven, porque hay 4, ¿vale? Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva. Pero es muy importante que evangelión es singular, es una noticia, ¿vale? Y de hecho, vamos a mirar algo muy rápidamente. No sé si tienes tu Biblia, pero, como he dicho, un solo mensaje, una noticia sobre una persona, pero contado de 4 personas diferentes y de 4 perspectivas diferentes. Entonces, ¿alguien tiene su Biblia física? No el móvil, porque el móvil nos engaña. Vale, abre la primera página de Mateo. Un momento. La primera. Vale, la primera, donde sale la 1:1. Vale, ¿qué pone arriba del todo? Vale, el tuyo pone Mateo. ¿El tuyo qué pone? El Santo Evangelio. El Santo Evangelio. La noticia. ¿Vale? Si luego vas a Lucas, pone el Santo Evangelio según Lucas. Y en Marcos pone
según Lucas, no, según Marcos, vale, correcto, ¿vale? Entonces, importante entender esto, ¿eh? Una historia, pero contado de 4 perspectivas diferentes, ¿vale? Y cada evangelio cuenta, ¿qué? De Jesús, su... Perfecto. No sé si va a ser pregunta de examen. Vale, seguimos. Alguien ha tocado. Anthony, me han tocado. Vea. Sí. No podéis tocar el de esto, si no, no me va esto. Porfa. Johnny, ¿me haces clic en la otra pantalla para que me funcione el pen? Porfa. Ahora, gracias. Vale. Entonces, la segunda parte, ¿vale? La división, ya sabemos qué son los evangelios y ahora hablaremos de ellos mismos un poquito más. Entonces, recordemos una cosa. Los judíos le daban importancia a la lectura y a documentar las cosas. Esto lo hablamos al final de la última clase, que la di yo también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué decían? ¿Qué pensaban los judíos? Que aunque fueras hijo de pescador, herrero, era importante que tú podrías, bien, leer. Muy bien. Entonces, da igual quién eres, tienes que saber leer. Entonces, como todo el mundo sabe leer, ¿qué hay que hacer? Pues hay que reproducir textos que la gente lea. Entonces, por esto también decidieron escribir los evangelios, algo muy básico, ¿eh? Recordar, fueron la primera cultura cuya fe estuvo completamente documentada en un texto, ¿vale? Entonces, ellos continuaron esta costumbre al salir esta buena nueva, que era la vida de Jesús. Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Vale, no va a salir en el examen, muy fácil, ¿vale? Entonces, sí, son 4. Otra vez. Vale. 4, ¿por qué 4? Dale ahí. ¿Vale? Estaban adaptadas para la sociedad. 4 diferentes evangelios dirigiéndose a 4 públicos distintos. Entonces, importante. Ahora lo vamos a ver. No te adelantes. Hay 2 tipos de evangelios, ¿vale? Hay 4, pero se agrupan de 2 formas, ¿vale? La primera es los evangelios sinópticos, ¿vale? Fácil de recordar qué significa esto. Sinóptico significa sinopsis, o sea, un resumen, un repaso. Entonces, los sinópticos son los siguientes. Primero, del que voy a hablar yo hoy, que es Mateo, que Mateo le escribió a los judíos, ¿vale? Presentando a Jesús como Mesías, como rey. Mateo, ¿qué era? ¿Puertorriqueño, australiano o africano? Era colombiano. Muy bien. No era colombiano. Era judío. Entonces, ¿quién mejor para hablarle a los judíos sobre Jesús que un judío? ¿Sí o no? Parece obvio y lo es, ¿vale? Más sobre Mateo luego cuando detallemos un poco más. Después, el otro sinóptico es Marcos, ¿vale? Marcos está escrito a los romanos, a un pueblo de poder. Por eso habla un poco de Jesús como un conquistador, ¿vale? Luego, en la segunda clase, vamos a hablar más de Marcos, ¿vale? Y luego está Lucas. Lucas fue escrito a los griegos, ¿vale? Los griegos, recordar, época de filosofía, teatro, arte, moderno, somos súper chulos, hemos construido un montón de cosas por el mundo, hacemos columnas y arcos. Entonces, claro, ellos eran muy cultos, diferentes, y dado todo eso, ellos tenían como un ideal de un hombre perfecto, ¿no? Y un poco todo lo que creían estaba dirigido hacia una persona perfecta, filosófica, que entendía todo, y por eso habla mucho del Hijo del Hombre perfecto, Lucas, en su Evangelio, ¿vale? Esos son los 3 libros sinópticos. ¿Y por qué es sinóptico? Es un resumen de la vida. Por eso se parecen mucho, cuentan muchas de las cosas parecidas, hablan de muchos de los relatos, de muchas de las... hablan de muchas cosas muy parecidas, ¿sí? Y el segundo grupo no tiene nombre, solo es Juan, porque es el último que queda. Entonces están los sinópticos y Juan, ¿vale? Y Juan está escrito a todos. A quien sigue a Cristo, que en este entonces era nuevamente pues la iglesia, ¿sí? La gente que decidió seguir a Jesús, ¿vale? ¿Y por qué es diferente que los sinópticos? Aparte de que no cuenta todo igual, ¿vale?
Aquí se hace mucha referencia al Hijo de Dios, ya estamos hablando de la deidad y ahora saldrá. Los sinópticos son más evangelísticos, explicando Jesús quién es, qué hizo. Versus Juan es más espiritual, profundiza un poco más. ¿Sí? Exactamente. Nos explica un poco más el efecto, el sentir, cómo nos afecta a nosotros, no solo contando hechos. ¿Sí? Y luego, los sinópticos hablan más de la vida pública, todo lo que sucedió, mientras Juan explica un poco más lo privado, digamos que de puertas hacia adentro, ¿no? El grupo, los discípulos, Jesús, su corazón, cómo se sentía, versus su vida pública y los hechos en sí. Esto va un poco relacionado con lo de antes, claro, explican a Dios como Jesús como un humano, un hombre que estuvo aquí, pero él habla un poco más de la deidad, de su, de su deidad, ¿vale? De que era más. Ay, me he saltado algo, perdón. Y, no, ya está, ¿vale? Así que esos son un poco las diferencias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que hasta aquí fácil. Os he dicho que la clase de hoy era mucho más fácil. ¿Sí? Así que esos son los evangelios. ¿Sí? Esto es cómo están divididos. ¿Vale? Ya sabemos lo que significa evangelio. Y ahora vamos a pasar a hablar un poco más de el primer libro sinóptico, que es Mateo. ¿Sí? Como he dicho, ¿quién escribió Mateo? Bien, no lo había dicho, pero ahora como que lo dije, pero no lo dije, ¿no? ¿Quién escribió Mateo? Pues Mateo, ¿vale? ¿Y Mateo qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era su trabajo? Muy bien, entonces él estaba entre medio de toda esta gente que gobernaba y el pueblo, pero al ser publicano significa que era un hombre culto, que sabía leer, que tenía mucho conocimiento, que seguramente era bueno en matemática, alguien desarrollado que los jefes romanos, que no eran tontos, decían, bueno, vamos a los más listos para que manden un poco y hagan nuestro trabajo, ¿no? Y ahí tenéis a Mateo. ¿Alguien se acuerda qué significaba INRI? Rey de los judíos. Por eso lo he puesto un poco en esta publicidad, porque Mateo presenta a los judíos a Jesús como rey, como el Mesías, como el ungido, como el rey, ¿vale? Más sobre eso a continuación. Entonces, se escribió aproximadamente en el 70, un poco antes, esto ya varía según quien preguntas algunos años, pero se escribe alrededor del 70 después de Cristo, obviamente. Y se usó mucho en el segundo siglo, entre la iglesia primitiva, para hablarle a nuevos creyentes sobre la vida de Jesús, ¿no? De los evangelios que se escribió, pues si quieres leer y aprender sobre Jesús, pues leías Mateo, ¿sí? Bastante sencillo, ¿vale? Como he dicho, mucho énfasis en Jesús como rey, ¿vale? Ahora sigo con este punto. ¿Qué sucede en el libro de Mateo, que está, repito otra vez, escrito hacia judíos? Se utiliza mucho la palabra reino. Se utiliza mucho el término reino de los cielos, porque él está hablando ¿a qué pueblo? Judíos. Y él está intentando de convencer a este pueblo que él es rey. Por lo tanto, yo te voy a hablar siempre para que tú me entiendas de reino, para que cuando acabe este libro solo te quede una conclusión. El reino es de este hombre, de Jesús. ¿Vale? Eso fue hecho a propósito. ¿Vale? Seguramente no solo fue inspirado por Dios, pero como él estaba hablando a su pueblo de su manera, de su forma, con su lenguaje, él utilizaba estos términos. ¿Vale? Y una cosa que sucede en este evangelio, mucho más que en cualquier otro, es que hace referencia al Antiguo Testamento. Recordad, el Antiguo Testamento son las escrituras sagradas del pueblo judío. Entonces, ¿cómo no? Si él está intentando de convencerles de quién es, ¿cómo no hacer referencia a las escrituras que en este momento son las más sagradas? Son las que existen, son las que hemos tenido durante miles de años, las que estamos estudiando, las que hablamos, las que intentamos de convencer todo el mundo, son estas. Y él siempre hace referencia unas 60 veces en el libro de Mateo, hace referencia al Antiguo Testamento. ¿Vale? De esta manera él está también explicando, oye, yo sé de lo que hablo, porque yo también conozco las Escrituras.
No es que soy un judío nuevo que vino aquí y te quiere explicar otra historia de este hombre, no. Esto tiene todo que ver con todo lo que conocemos, ¿vale? Por eso utiliza esta siguiente frase. Todo esto sucedió para que se cumpliese. Esto sale 10, 12 veces en Mateo, ¿vale? ¿Alguien puede encontrar una vez que lo pone? Venga. Todo esto sucedió para que se cumpliese. Venga, encontrarlo en Mateo ahora, un momentito, y leedme el versículo donde sale esto. Sale 10 o 12 veces. Y salen otras frases casi igual, ¿eh? Por ejemplo, para que se cumpliese la escritura. Pero bueno, esta es la más repetida, pero esta frase se encuentra varias veces. A ver si alguien encuentra uno. Cuando lo encuentres, léelo en voz alta. Dale, Marcelo. ¿Todo esto cumpliese para que se cumpliese? Por medio del profeta. Entonces, por medio del profeta, ¿a qué se refiere? ¿Al qué? ¿Al qué? Al que escribió en qué escrituras en el Antiguo Testamento. Vale, recordar, para los judíos está la Torá, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, luego están los profetas y los salmos. ¿Sí? Ellos más o menos lo dividían así, en esta orden. Entonces, él ha dicho todo eso para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Entonces, claro, si yo le explico eso a un romano, ¿lo va a entender? Si lo explico a un griego, ¿lo va a entender? No, pero el judío sí. Porque esto es la escritura que él repetía, que él tenía memorizado desde pequeño, cuando iba a la sinagoga, cuando hacían sus fiestas, que expliquen la última fiesta, que tenían que todos recitar. ¿Me entendéis? Entonces, él escribe de esta manera a propósito para recordarle a todo el mundo lo que muchos habrán olvidado, ¿vale? Pero para confirmar lo que él quiere continuar explicando. ¿Sí? Entonces, algo que yo he puesto aquí que quiero que entiendan. Esto era muy, muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Mateo escribe intentando confirmarle y demostrar a Jesús como rey. Bien, porque todos esperaban un rey. Eso es lo que decían las escrituras, las profecías, todo apuntaba a un rey. Pero claro, recordemos el momento en el que estamos. Imperio Romano. Hemos sufrido miles de guerras. Nos hemos movido de tierra varias veces. Hemos salido del desierto. Ahora estamos aquí. Estamos oprimidos. Venimos de los persas, después los griegos. Ahora están los romanos. ¿Quién sabrá quién vendrá próximo? Entonces tendrá que venir nuestro rey próximo para tomar control física de esta tierra, política de esta... ¿Me entendéis? Ellos esperaban a alguien que hiciese lo mismo que ellos veían durante toda su existencia. Pero Jesús lideró ejércitos físicos. Jesús hizo campañas de Podemos, PSOE, PP, Junts. No, Jesús se peleó por al este del río Jordán. Yo quiero este trozo y tú ese trozo. Él no vino a establecer un reinado como conocían las personas. Él vino a establecer un reinado espiritual. Y esta distinción entre un reino físico de poder, de política, de dinero, de tierra, de riqueza, versus un reino que reside aquí, complicado. Complicado explicar y convencer a la gente de esto, ¿vale? Y ahora lo vemos fácil, porque tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo junto en un librito pequeñito, ¿vale? Que cabe en nuestra mochila, que cabe en nuestro móvil digital, todo junto. Antes las escrituras estaban en unos rollos enormes, difíciles de mover. En alguna sinagoga a lo mejor tenían parte de un rollo y solo sabían lo demás. Entonces aquí está literalmente en el momento de escribir lo que nosotros conocemos con el Nuevo Testamento, convencer a la gente. Esto es la continuación de todos esos manuscritos. O sea, la única explicación lógica de todas las profecías es lo que acaba de pasar.
O sea, yo lo vi, yo lo viví, lo toqué y os quiero convencer de que la persona de quien hablaba es él. Chungo. Porque dirán, este pringao que lleva 3 años por aquí dando vueltas y causando problemas con los líderes. Este tío que no le ha pegado nunca un puñetazo a alguien para ganarse a nosotros, tío. O sea, ¿en serio? ¿Este que le hagan de matar? No puede ser. Entonces, un trabajo muy complicado lo que hizo Mateo con su pueblo, ¿vale? Exactamente, entonces no solo eso, por eso lo he dicho antes. Claro, recordar, ahora esto viene de alguien que está rozándose con la élite. Entonces, lo que ha dicho Mario es que es tan importante porque, ¿sabes lo fácil? Porque hoy en día pasa siempre. ¿Sabes lo fácil que es decir, le han pagado? Hombre, claro, de esos impuestos le dan un trozo para que líe nuestra cultura, para que cambie nuestra dirección. Esto pasa hoy. Esto pasa hoy en día, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Mario es totalmente real, porque es común, es humano. No, no, no. Este tío ahora quiere desvirtuar todos los textos sagrados que tenemos, diciendo que ahora este hombre que mataron, que se llevaron su cuerpo, no me creo que resucitó, se llevaron su cuerpo, porque es el rumor que se extendió, y él tenía pues que intentar de explicar y convencer a toda la gente de esto, ¿vale? Así que eso es el propósito que tenía Mateo y la dificultad que tenía él a la hora de intentar compartir el Evangelio, ¿sí? Vale, continuamos. Ahora pasamos a los pasos muy rápido, ¿vale? Os he dicho antes, hay gente muy lista que ha decidido dividir la vida de Jesús en 5 partes, ¿vale? Esas 5 partes son su infancia, qué bebé más mono. No sé ni quién es. Me lo encontré en la foto y mira, me lo quiero comer como él mismo se come su mano, me lo quiero comer también. La infancia, el año de preparación, ese es el segundo paso. El año de la popularidad, ¿vale? El año de pasión. ¿Alguien ha visto la pasión de Cristo? La pasión. Bueno, vale, es por esto, ¿vale? El año de la pasión y la vida resucitada. ¿Vale? Esos son los 5 pasos. Puede que sea pregunta de examen. 5 pasos, ¿vale? Y hoy me toca la más fácil, que es la infancia, ¿vale? Y como estamos hablando de Mateo, solo voy a hablar de su infancia según Mateo, ¿vale? Alguna referencia haremos, pero vamos a hablar ahora solo de la infancia, ¿sí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Bien. Pues seguimos. Perdón, ¿vale? Cuando digo puede ser pregunta de él se las apunta todas. Vale. Vea, no lo pongas en el examen porque le apuntámoselo. Vale. Ahora, antes de empezar a hablar de su infancia, quiero muy rápidamente situaros geográficamente, ¿vale? Esto me ayuda a mí y por eso os lo explico, ¿vale? Así que esto es un pequeño Kit Kat dentro de toda esta lección, ¿vale? Y tengo aquí unos apuntes porque no me quiero olvidar, ¿vale? ¿Qué pone aquí en la... ¿Cómo se llama esto en castellano? Ahora no me acuerdo. Ay, The Legend. Leyenda, vale. Legend, leyenda. Vale. ¿Esto qué es según la leyenda? Palestina. En el siglo... Vale. ¿Os acordáis de la última clase que yo hablé de este nombre? Que aquí es cuando aparece en el siglo I, justo después de Jesús. Vale, ese es el nombre que le ponen a esta región el emperador porque dijo, voy a borrar la identidad judía, ¿vale? ¿Os suena a alguien en el 40 y pico que intentó hacer lo mismo? ¿Vale? Voy a borrar su cultura, su identidad, su existencia y en esta región voy a poner el nombre de Palestina. Porque Palestina viene de la palabra filisteo. ¿Y los filisteos quién eran? Los enemigos de los judíos. Entonces, qué mala leche, ¿no? Lo hemos dicho, qué mala leche ponerle ese nombre a ese territorio. Pero ese es el territorio, ¿vale? Entonces, si lo quieres llamar Israel, Palestina, Canaán, vale, es eso y los alrededores, ¿vale? Entonces, quiero explicar algunas cosas. Todo esto era de Herodes el
el Grande. Muy bien. Que habló Elvio de Herodes el Grande, ¿vale? Entonces, Herodes el Grande es un poco el rey de todo esto. Él es el encargado de todo esto. Él muere y en el testamento deja esta zona a sus 3 hijos. ¿Sí? ¿Vale? Es un repaso pequeño un poco de lo que hemos hablado antes. Vale. No era Herodes Filipo, ¿sí? ¿Era Herodes Filipo? No, es que... Sí, Herodes Filipo, ¿vale? Le dio Iturrea, ¿vale? Arriba a la derecha. ¿Sí? ¿Lo veis? Por eso en la leyenda pone aquí Filipo, Herodes Filipo, así marroncito, Iturrea, ¿vale? Él tenía esa parte, ¿vale? Herodes Antipas, ¿vale? Es que me lío con los Herodes, ¿eh? Herodes Antipas, ¿vale? Como sale aquí en el texto, tenía Galilea y Perea, ¿vale? ¿Por qué tenía estas 2 zonas que son como más guays que esta? Pues no lo sé, ¿vale? Pero el hijo le tocó Galilea y Perea, ¿vale? Y luego estuvo Arquelao, ¿ves? Sabía que lo iba a decir mal por no mirar las notas. Arquelao, que tenía Judea y Samaria. Entonces, él tenía la parte aquí grande, el otro Galilea y Perea, y aquí Iturrea. ¿Vale? ¿Por qué no Decápolis? Yo me he hecho la pregunta, ¿vale? Decápolis era una zona mucho más griega, donde había un poco menos importancia, y como tomar control oficial de territorios costaba dinero y esfuerzo, dijeron, mira, como ya tenemos todo alrededor, vamos a dejarlos a ellos ahí, que no se van a rebelar porque están filosofando de sus cosas, de Aristóteles y Platón y toda esta gente, déjalos filosofar porque no son violentos, y controlamos las otras zonas más conflictivas donde puede haber más problemas. Entonces, eso lo dejamos ahí como una frontera, ahí hacia el desierto, no pasa nada, pero lo demás sí que tenemos control, ¿vale? Entonces, él divide Herodes el Grande en 3. ¿Qué pasa? Arquelao solo reina 2 años, ¿vale? Es tan malo, tan malo, esto lo explicó él, yo creo también, que los samarios y los judíos, si no se llevaban bien, fueron hasta Roma para decirle, oye, este tío es nefasto. O sea, quítalo ya, o si no, va a haber problemas. O sea, directo, ¿eh? Fueron directos. Entonces, él dice, ningún problema, estoy harto de todos ustedes, voy a poner aquí a alguien, voy a convertir esta zona en provincia oficial de Roma y voy a poner a alguien encima para gobernar, que fue Poncio Pilato. Muy bien. ¿Veis cómo todo va ahora conectado? Que en la última clase hablamos de Poncio Pilato, que estaba arriba de la pirámide. ¿Sí? Pues Poncio Pilato ahora, cuando está Jesús, es el dueño de esta zona, porque es la zona que le dio Herodes el Grande a Arquelao, su hijo. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? ¿Más o menos? Perfecto. Entonces, ¿por qué os muestro todo esto? Porque hablaremos un poco de esto en las siguientes clases. Y quiero que vean dónde sucede la infancia de la que voy a hablar ahora. Sucede en Belén. Belén, campanas de Belén. Si te olvidas dónde nació Jesús, canta la canción. ¿Vale? Campanas de Belén. ¿Vale? Aquí es donde sucede un poco de lo que vamos a hablar hoy. ¿Vale? El año de preparación, que ya hablarán de ello, es en Nazaret, ¿vale? Principalmente. El año de popularidad es en Capernaum, que pone Capernaum, se puede escribir de 2 maneras, ¿eh? Esto lo busqué y es un tema griego, latín, no sé qué. Pero bueno, Capernaum, año de popularidad. Y el año de pasión, la película Pasión de Cristo, es en... Porque ahí es donde muere Jesús, ¿no? Vale, así que ya estamos ubicados, ¿no? Porque ahora voy a hacer referencia a estos sitios para que os ubiquéis un poco en el mapa, ¿sí? Importante. Vale, seguimos. Sí, lo he dicho todo. ¿Vale? ¿Estamos? Perfecto. Venga. Entonces, la infancia de Jesús. Ahora sí, Biblias preparadas. Vamos a hacer un poco de búsqueda también activa. Vamos a ir a Mateo 1 y vamos a entender otra vez un poco lo que hemos hablado antes de Mateo, cómo se dirigía a la gente, y vamos a hablar de la infancia de Jesús. Primera cosa que creo que tengo que decir. No hay mucha información sobre la infancia, la adolescencia, la niñez de Jesús. Así que, pregunta abierta. Vamos a
simplemente pensar. Esto ya no está en la lección. ¿Por qué? Porque no era importante a lo mejor. Porque fue una infancia normal, nada para qué destacar. Mira, es una broma graciosa, pero hay gente que lo pensará. ¿Por qué no cuentan cuando tenía 18? Porque era un gamberro. ¿Por qué no cuentan cuando tenía 25? Porque se fue con todas. La gente puede que lo piense. ¿Vale? Mira, Mateo. Muchas gracias. Mateo no lo conocía, pero sí que sabe profecías, sí que sabe cosas que se dijo sobre su niñez, sobre su nacimiento. Pero claro, todo esto, si él no lo sabe, ¿cómo lo va a escribir? Como no tenga una inspiración directa de Dios. ¿Vale? Sí, claro, en el chat GPT antes iba más lento, entonces está esperando todavía Mateo para que le conteste. ¿Vale? ¿Qué más? Mira, escuché algo muy gracioso, que lo que sí sabemos es que era carpintero. ¿Y a los 18 qué fue? Pues mejor carpintero. ¿Y a los 25 qué? Pues mejor carpintero otra vez. Yo, yo creo que él quizás quiso tener una vida sencilla. Yo creo que Jesús en su niñez no publicaba nada en el Judiogram. Yo creo que a él le interesaba tener una vida sencilla, una vida humilde, hasta que tuvo que cumplir su propósito y luego ahí ya se hizo famoso. Pero yo creo que él quería quizás tener una vida tranquila. Pero bueno, estamos especulando, ¿no? Mateo 1.1 empieza con la... ¿Por qué es importante esto? ¿A quién le escribe Mateo? A los judíos. ¿Qué ponían las Sagradas Escrituras del rey que venía? Que tendría un linaje. ¿Y de quién vendría? De David. Entonces, por esto él empieza ya directamente toda esa parte que la gente se salta cuando está leyendo la Biblia. Dice, ¿dónde acaban los nombres? Venga, aquí empiezo a leer. ¿Sí o no? No solo eso, sino que él detalla 14 generaciones, él explica un poco todo a detalle. Otra vez, sé de lo que hablo y quiero confirmar que lo que estoy explicando está respaldado por nuestras Sagradas Escrituras. Entonces, una cosa importante, cuando empadronan a Jesús, le ponen el linaje que le explica es de José. José no era el padre biológico de Jesús. Sin embargo, le explica que él viene del linaje de David, de Abraham, de todo, y en esta época daba igual si era el padre biológico o no, el que iba a empadronarlo, el quien se encargaba y el nombre que se pone ahí era el apoderado legal. Por lo tanto, él legalmente, aunque no fue el padre biológico, fue su padre terrenal, pero por las costumbres él tenía que estar escrito. Entonces, por esa misma razón, él también tenía que venir de ese linaje. ¿Vale? Y hay 4 cosas que Mateo nombra aquí en la genealogía. ¿Vale? Muy importante. Porque él aquí se está refiriendo como a 4 reinos, 4 reinados que todo judío entiende y comprende. ¿Vale? El primero es Abraham. ¿Vale? Abraham es el padre de la fe. De ti nacerán como las estrellas, como la arena. ¿Sí? Entonces, él habla de Abraham y de ese reino venidero que habla las escrituras que él tendrá. Luego habla de David, no me gusta este término, vacilante, yo lo describía más como reino decreciente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando llega David es como la cima, es la época dorada de los judíos, es el rey increíble, y a raíz de David como que todo va en declive hasta el siguiente reinado, ¿vale? Pero este tiempo que él menciona, David, obviamente muy importante en la cultura, él es descendiente de él. Y luego habla de este tiempo, del tiempo de Babilonia, que es el reino vacante, que ya no hay rey, que estamos 70 años sin nada, dispersados, no tenemos templo, lo han destruido, ¿dónde vivimos? ¿Qué hacemos? Lo hablamos en la última lección también, ¿vale? Hasta, y este es el que tiene que convencer, el 4.º reinado, que ahora es Cristo, hablando de su reino venidero, de la iglesia y de todo lo que conocemos, ¿sí? Entonces, esto es como él divide el principio de este capítulo para explicar, oye, este es, y aquí tenéis
el rastro hasta Abraham. O sea, muy fuerte. Otra cosa que avala y nos demuestra cómo ellos escribían y documentaban todo. Porque hoy en día esto lo haces con una muestra de sangre y te dicen que tú vienes, no sé, antes no tenía nada de esto. Esto tenía que estar todo por escrito. Por eso él estuvo empadronado. Para que estuviese todo por escrito. Hablaré un poco más de eso ahora. ¿Vale? Entonces, la anunciación a José, es decir, cuando José recibe el anuncio de parte de Dios que él va a ser el padre de Jesús, ¿vale? Estaban desposados. ¿Alguien se acuerda qué significa esa palabra? Sí, correcto, ¿vale? Es la época antes de los pasos del matrimonio judío, que tú ya te vas a casar, pero no estás junto físicamente, ¿no? Entonces, un ángel le aparece en sueños, él acepta a su virgen, lo he puesto ahí porque, ostras, aceptar a una virgen que tiene una barriga, complicado, complicado. Si no te lo dice un ángel, no te lo crees. Complicado, ¿vale? Y le pondrás el nombre Jesús. ¿Y por qué explico esto? Porque todo esto aconteció... ¿Vale? Aquí él otra vez explica para que se cumpliese. Alguien que me lo lea. Mateo 1:18. ¿Vale? Tenéis la... Fuerte, fuerte. ¿Sigue? Sí. Salta el 22, perdón. Culpa mía, ¿eh? Así ahorramos tiempo, ¿vale? Eso es. Él está explicando toda una serie de cosas que son profecías y dice todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo, ¿vale? Entonces ya vemos desde el primer capítulo esto que hemos explicado antes, que está siendo Mateo para los judíos, ¿sí? Espera, quería explicar una cosa aquí, a ver si me acuerdo. Entonces, cuando él recibe esto, ¿vale? ¿Os acordáis del mapa? Él estaba en Nazaret. ¿Dónde estaba Nazaret en el mapa? Más o menos. Arriba, bien, fenomenal. Con eso me conformo. ¿Vale? ¿Y dónde nace Jesús? Abajo. Bien, qué buenos estudiantes que sois. ¿Vale? Curiosamente, 130 kilómetros. ¿Vale? Sin coche, sin ave, sin avión. Exactamente. En mulita. ¿Vale? Y encima, aquí él está explicando unas profecías de 700 años antes. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y qué sucede? Bueno, ahora lo explicaré más, ¿vale? Así que esto es el primer capítulo, ¿vale? Un poquito cómo él ya introduce el tema de Jesús con la genealogía, con los reinos y confirmando ya cómo iban a ser en la anunciación de José, ¿vale? Bien. Ahora, esta imagen. A lo mejor es un poco difícil de leer, pero yo os lo leo, ¿vale? Entonces, ya estamos en Mateo. Bien, Mateo 2. Y eso es una ruta un poco de la infancia, para que nos ubiquemos y para que entendamos un poco el orden de cómo suceden las cosas. Y si me da tiempo, introduciré unos datos curiosos que son divertidos, ¿vale? Entonces, José y María están en Nazaret, arriba, y Jesús nace en Belén, abajo. ¿Por qué tuvieron que ir abajo? Porque tenían que empadronarlo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate cómo es Dios. Dios usa al emperador romano para obligar a esta familia que vive a 130 kilómetros a ir hasta Belén para empadronar al niño. Entonces, un dato curioso. Yo sigo sin entender cómo hay gente que dice que Jesús no existió. Porque esto es la Biblia, pero la historia en que ellos sí creen lista como empadronado a Jesús. Esto es Mateo que lo menciona, pero el registro, digamos que no es bíblico, viene de Roma y de César. Sí que creen en César, pero no creen en quien él mandó, que si no escuchabas te mataban, a decir, veis registros de esta peña. Para mí un dato curioso, ¿eh?
para la gente. Que la gente, no, Jesús, no, pero si fue el César quien lo apuntó y su gente de que este tío nació. En Belén fue él quien obligó a la gente tuvo que desplazar miles de kilómetros todos para ir a su tierra. Entonces, ¿por qué Belén? Porque José, ¿de qué linaje venía? De David. Y David, su familia era de Belén. Entonces, ellos están en Nazaret, pero tú tienes que empadronarte de dónde eres. Y de dónde es tu familia y tu linaje. Entonces, claro, José, como es el apoderado legal, tiene que ir hasta allí para empadronarse él. ¿Y quién nace cuando él está allí? Pues Jesús. Entonces, la parte humana es un empadronamiento, hay que ir, nos lo manda el César, y la parte espiritual, fíjate, es que este niño, hace 700 años, se dijo que iba a nacer ahí. Fíjate cómo todo se junta y cómo todo se alinea perfectamente para que se cumplen las profecías. ¿Vale? Así que eso es lo primero, ¿vale? Ahí se cumple la profecía de Miqueas. ¿Y qué sucede? Lo voy a decir por delante porque seguro que alguien ya lo sabe. Las fechas, y si alguien tiene más preguntas, pregúntese la Bea, ¿vale? Atribuyen nuestro calendario actual a un monje, ¿vale? Que se supone que se equivocó. ¿Vale? Entonces, dicen que Jesús en verdad nació en el -4, no en el 0. ¿Vale? Por eso aquí hay un periodo de como 4 o 6 años que parece que los años se solapan, que no concuerda del todo. Entonces, claro, esto luego se atribuye muchos años después a que este tío cometió un error. Pero claro, ya las fechas eran las que eran y dijeron, no, vamos a cambiar. Por 4 o 6 años, eso da igual. ¿Vale? Que es Jesús, no es nada importante, es un tío. Eso es lo que pensaron en ese tiempo, ¿no? Entonces, hay algunas fechas justo ahora en lo que voy a hablar que puede que sean un poco raras, pero para no causar confusión voy a usar las fechas que decimos, ¿vale? Sin corregirlo con esta un poco diferencia, ¿vale? Pero si te confundes en un momento, es por eso, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. No saldrá en el examen. Vale. Es como si ahora fuese el 2022. Porque Jesús nació en el 0, ¿no? ¿Vale? Entonces, realmente nació 4 años antes. Es lo que dicen, ¿vale? No te lo voy a confirmar ni desmentir, pero hay un lío de 4 añitos de fecha. Entonces, a todas estas fechas se puede sumar o restar 4 años. Pero bueno, ahí estamos, ¿vale? Vamos a seguir como si esto no os lo hubiese explicado, ¿vale? Porque eso es solo un dato, por si tú luego miras por tu cuenta y dices, algo no me cuadra, es por esto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Nace el bebé, ¿vale? Ya pasó, Belén, ya ha nacido. Se fueron, se empadronaron, ¡pum! Rompió aguas y dijo, no nos podemos ir. Este niño tiene que salir. Nos quedamos ya aquí. Todo el mundo fue a empadronarse, está todo lleno. Vale, pues mira, aquí en el establo, el pesebre y ya nace. ¿Qué sucede? Poco tiempo después, seguramente unos 4 meses, 5, llegan unos magos a Jerusalén. ¿Jerusalén dónde estaba en el mapa? No, estaba abajo. ¿Vale? Estaba abajo, ¿vale? Importante que esto lo veamos rapidito, ¿eh? Mira, Belén y Jerusalén, ¿vale? 4 horas a pie, cerca. Esto es ida y vuelta en un día, ¿vale? Cerca, ¿vale? Aquí vienen, ¿quién? ¿Quién llegó? Eso es, los magos. Entonces, llegan los magos porque vieron una estrella que les dijo, donde esté esa estrella hay un rey. Entonces, llegan a una zona y dicen, pues ¿dónde estará el rey? ¿Dónde vive el rey? En el palacio. Entonces, van al palacio, ¿vale? Van al palacio. Llegan y hablan con quién reinaba en este entonces. Herodes el Grande. Bien. El que tenía todo el mapa, ¿no? Vale. ¿Y qué pasaba? Ellos llegan y dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Entonces tú como rey, tu casa, viendo la tele, te pican y dicen, ¿dónde está el rey? ¿Tú qué dices? Aquí me tienes, ¿vale? Entonces él, como es un poco listo, dijo, ¿de qué rey habláis? Y ahí les explican, no, es que nos han dicho que va a ser un rey. Y él dice, eso como que un rey. Entonces él va y le pregunta a la gente lista,
¿vale? La gente que él controla, que conocen todo el tema judío, porque esta gente pasaba olímpicamente de los judíos y sus costumbres, dicen, ¿de qué rey hablan? Ellos van a ChatGPT, no, van a los manuscritos claro, aquí está la profecía que sale en Mateo. Es un rey que nacerá en Belén. Entonces, el rey les dice, vale, iros a Belén y cuando lo encuentren, me avisan. Y así yo también le envío regalos y cosas. ¿Vale? Recordar, Herodes el Grande, que no era judío, pero que tenía esta lucha de que quería llevarse bien con ellos, ahora nace un rey, como que un rey. Entonces, ¿entendéis la situación? Entonces, él los envía, ¿vale? Siguiente paso. Esto ya lo hemos hablado. Consulta con la gente, con los listos, le dicen, sí, el rey va a nacer en Belén, y luego los magos, ¿qué hacen? Van y buscan al rey, ¿vale? Siguen la estrella se para encima de donde está José María y Jesús, ¿vale? Y llegan, y aquí otra cosa interesante. ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde llegan? Que alguien me lo lea, por favor. ¿Dónde llegan los magos? Aquí otro dato curioso que os voy a explicar porque a lo mejor no lo sabían, pero es interesante. Y al entrar, dilo muy fuerte. En la casa. ¿Cómo que en la casa? ¿Por qué los magos van a una casa? Espérate. Hace un mes y poco era los reyes. Y los reyes siempre van a visitar a Jesús en un pesebre. ¿Sí o no? Siempre un poco la imagen es de los reyes en el pesebre. Los magos en el pesebre. Ahora, rebobinemos muy rápido. Nace el bebé. Luego llegan los magos que son de Oriente, muy bien. Entonces, no llegaron el día que nació, ni el día después, porque Oriente está muy lejos. Recordar, está a 4 meses de distancia en este entonces. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los reyes muchos meses después, cuando Jesús ya tiene meses, tiene tiempo. Y encima lo dice la palabra, llegan a una casa. Entonces, claro, si sigues leyendo, luego, ¿quién estuvo en el pesebre? Pastores. Estuvieron, pero los magos no. Entonces, a pesar de lo que nos pintan, esto ya se hizo un poco para juntar todo, ¿vale? Para hacerlo más fácil, para pintar una imagen, ¿vale? Donde están los ricos y los pobres visitando a Jesús, es un poco lo que cuentan, ¿vale? Pero los magos llegan a una casa y es normal. Está todo el mundo con el censo, está todo lleno, nacen un pesebre, se piran porque ya acaba el censo, ya hemos hecho todo, y ellos dicen, bueno, vamos a colocarnos en un sitio más cómodo con el bebé mientras tanto. Entonces llegan a la casa de adoración, a casa a adorar al rey. Y otro dato muy curioso, muy rápido, si no se me va el tiempo. Algunos piensan lo siguiente. En la Biblia se mencionan magos de Oriente en Daniel. Entonces, rápido, Daniel está con el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, que es hoy Irak. Irak, ¿a dónde está? De Belén. Al este, al oriente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando destruyen el primer templo, que lo expliqué en la última lección, Nabucodonosor destruye el primer templo, claro, se llevan todo el oro y se vuelven a Irak, a Babilonia. Y ahí es donde Daniel entra en el templo, le interpreta sueños al rey y luego sube de nivel y está ahí con el rey y explicando un poco sus costumbres judías. Hablando de su Dios, hablando de quién le dio el poder para interpretar sueños, hablando de su fe. Y hay gente que piensa, ojito al dato, ¿te lo quedas o no te lo quedas? Que él consiguió convertir a gente a su fe. ¿Y qué pasa? Cientos de años luego, de golpe, aquí en medio del Nuevo Testamento, al principio aparecen unos magos de Oriente para darle oro al rey. Dato curioso, exactamente, porque hay gente que piensa, ostras, yo desde pequeño he escuchado estas historias que vinieron de un tal Daniel, que
lidiaba aquí en el reino con el rey y era de fuera, pero él hablaba de un rey y que fíjate, dato curioso, a lo mejor es que algunos que estaban convertidos dijeron, cuando este rey nazca le devolveremos parte de su oro. Dato curioso. Vale, entonces, ¿qué sucede? Cuando se van los reyes, los magos, no vamos a volver por donde venimos, porque el Herodes está flipado, entonces se fueron por otro lado. Normal, completamente normal. Ni le vamos a avisar ni nada. Cuando se van por el otro lado, ¿qué piensa Herodes? Me han engañado. Estos con la toalla en la cabeza me han engañado. ¿Y qué dice? Pues como no me han dicho, yo ahora voy a mandar a que maten a todos los niños de menos de 2 años. Entonces, aquí entendemos que Jesús tenía todavía menos de 2 años. Porque si él mata a matar todos estos niños, que son recién nacidos más o menos, de cuando apareció la estrella y de cuando nació, él hace 2 años. Matarlos todos. ¿Y qué pasa aquí? Ellos se van a Egipto, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Se fueron los magos, Herodes dice a matar a todos los niños, Dios le avisa a José en sueños y dice, vete a Egipto. Entonces, en el mapa, ¿dónde está Egipto? Bien, abajo y para aquí. Claro, no le va a mandar por allí. Va a decir, salte rápido. Porque Herodes, ¿qué dijo? Dijo, mata a toda la gente de la región. Y su región era Judea y Samaria. Esa fue la región que él quería, donde os lo pongo porque os veo un poco mirando. Mata a todo el mundo de mi región. Pues, ¿dónde tiene que ir Jesús para no morir? Fuera de la región completamente. Entonces se va por aquí, para abajo, que Egipto está por aquí. ¿Sí? Qué curioso, ¿no? Que nace justo ahí ¿Puedo escaparme rapidito de lo del rey? ¿Cómo es Dios, eh? Es una pasada. Entonces, él se escapa para Egipto, está ahí un tiempo hasta que otra vez él es avisado de que ha muerto Herodes. Ha muerto, así que ahora podemos volver a nuestra tierra. Pero, ¿quién entró después de Herodes? En donde nació. Arquelao. Y Arquelao era malísimo. Y José vio en su judiogram, dijo, este tío es malísimo. O sea, es peor que el padre, así que no puedo volver a esta zona. Porque, ¿qué parte tenía Herodes Arquelao? Exactamente. Él, por decreto, testamento de su padre fallecido, dominaba estas regiones verdes. Entonces, no puede volver José, María y Jesús a lo verde. Tiene que ir a otro sitio. Entonces, ¿dónde va? Donde estuvo al principio de todo, a Nazaret. Y con esto se cumplen otras profecías. Desde Egipto llamaré a mi hijo, lo llamarán Nazareno, porque ahí es donde él se cría. ¿Sí? Así que eso es lo que sabemos de la vida de Jesús, según Mateo, con otros datos curiosos por ahí mezclados. Y lo que sabemos que no está en Mateo es cuando se pierden a Jesús con 12 años en el templo. Que si no has perdido un hijo, no has sufrido miedo nunca en tu vida. Y ellos sufrieron 3 días de miedo porque perdieron al niño en el templo, imagínate. Lo encontraron en el templo, sí, preguntando, hablando, ¿vale? Así que esto es el primer paso de la vida de Jesús, que es su infancia. Perfectamente. ¿Y cuántos pasos hay de su vida? 5. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Vale? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Y Mateo a quién le escribe? Vale, convenciéndoles de que Jesús es el rey. ¿Por qué? ¿Por qué rey? Correcto, porque esperaban un rey, todas las escrituras, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos repetido porque nos lo han impuesto, todas estas cosas que me sé de memoria, habla de un rey. Entonces, él viene a explicarles y convencerles de que este rey
es Jesús. Más o menos desde que nació Jesús hasta que fue a Egipto y le tocó que volver, más o menos cuánto tiempo podría haber estado. Sí, puede haber sido 4, 3 años, mucho más grande no, porque ya nos dice, de hecho, la Biblia que cuando, y hay gente que estudia más el original, y cuando llegan los reyes, dicen el niño Jesús, no el bebé Jesús. Entonces, claro, los pastores, todos los que vinieron de alrededor a verlo, de las aldeas, claro, era bebé, porque ellos llegaron la misma noche después, ¿no? Y ellos llegan meses después porque vienen desde Irak. Claro, entonces, y sabemos, perdona, que aquí es uno de los años, por lo que te dije antes, sabemos que Arquelao reina desde el 4 al 6, solo 2 años. Entonces, claro, vuelven después. Perdón, vuelven a Nazaret durante ese tiempo. Porque eso sí que lo pone en la Biblia directamente. Dice, estando Arquelao, sabiendo que ahí no podemos ir, judío Gram, nos saltamos sus territorios y nos volvemos a Nazaret. ¿Vale? Porque normalmente la preparación judía de aprenderse los libros y todo eso, la Torá y todo, ¿a qué edad era que empezaban? 5. A los 5 ya empezaban a memorizarse parte de la Torá. ¿Sí? Venga, que ya le toca a Beatriz, pero va, pregunta. Dale, dale, dale. Sí, Dios con nosotros. Sí, Emmanuel significa Dios con nosotros. Buena pregunta. Lo que pasa es que esto habla más del significado de su nombre versus su nombre exacto. ¿Vale? Bueno, está Yesh. Claro. Esto, vamos, aquí hay debate para morirnos. ¿Me entiendes? Y estas son cosas importantes, pero claro, el nombre se lo da al Padre. Lo llamará Jesús. Entonces, claro, claro. Correcto. El ángel viene de parte de Dios, ¿vale? Por eso digo, pero yo creo que el Antiguo Testamento habla más del significado, ¿vale? Y aquí estamos hablando de algo más literal. O sea, yo vengo a decirte que ella no le ha tocado ningún hombre, pero va a ser embarazada. Y ese bebé le pondrá Jesús. Nombre. Entonces Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, tiene todo un significado que va así al Antiguo Testamento. Pero claro, hay gente que se engancha en esto y por eso no cree que Jesús es Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, aquí podríamos discutir todo esto, pero tendríamos que sernos judíos. ¿Vale? Ahora pasaremos a el segundo paso de la vida de Jesús. ¿Cuál era el segundo paso? El primero era la infancia y el segundo era... Muy bien. Y de eso os va a explicar Beatriz.